Can't you see the signs? Open up your eyes. Don't you feel it's time? Time to make things right. This is your destiny. This is your life. Spread the word, don't hesitate no more. Calling for love. How are you, man, guys? What's up, boy? What's up? I'm telling y'all. You can't tell me. I only want to know something. How many hours you practice a day? 9 hours a day. 9 hours a day. 9 hours a day. 7 days a week. 7 days a week. 7 days a week. Oh my God. Practice, eat good, less meat, more starch, greens, juice. Tacos. Not any kind of juice with acid in it. Tacos, Like eat some tacos. Vegetable You juice. speak Spanish? Mi no habla español. Más o menos por aquí estamos hablando Un poquito. un poquito. Nueva. If we have a good day, how much? How long you guys together? Well, they've been together for how long? How you guys been together for? 20 years. 20 years. Yeah. What? You're He's the new guy. Un But familia. yes, but you're so young. How I'm 24. I'm not 24. Oh, come on, baby. Nobody wants this. This is an old man, Yeah. about 28, right? Like 12. 28, 30, 12. 30. 32. Yeah. Oh my God. Go! Show your love, not your anger. Otra vez, amigos, Nueva York. Aquí estamos en la Gran Manzana. Le estamos dedicando varios programas porque se lo merece, porque es una ciudad increíble, donde todos podemos aprender, una ciudad que te hace reflexionar. Y hoy vamos a compartirla con amigos, con los que la aman, que son muchos y son buenos amigos. Cada uno de ellos les contará una experiencia, un sentir, una forma de interpretar la enorme cantidad de inputs que esta ciudad imprime en el alma de cada visitante. Nueva York tiene millones de atracciones, pero hay algunos símbolos de la ciudad de carne y hueso, vigentes hace mucho tiempo y que enamoran y siguen enamorando a sus fans. Uno de ellos, por ejemplo, es George Gershwin, que nació en Brooklyn el 26 de septiembre de 1898, murió en Beverly Hills el 11 de julio de 1937. Su nombre de nacimiento era Jacob Gershowitz. Es uno de los grandes símbolos de la Nueva York espiritual, del espectáculo, de la creatividad. Hijo de una familia de inmigrantes rusos de origen judío, su talento para la música se manifestó a temprana edad, cuando mediante un voluntarioso aprendizaje autodidacta aprendió a tocar el piano. Su entusiasmo, su talento lo llevaron a una carrera muy exitosa y se transformó en un ícono de la música neoyorquina con su influencia de Irving Berlin y Jeremy Kern, compositores de Broadway de aquella época, de los años 20. Y este gran músico y pianista fue fuente inspiradora de otro gran ícono de Nueva York, Woody Allen. Un director de cine considerado excéntrico, complicado, un poco loco, representante de la comunidad judía muy especial de los amantes de Nueva York.
En cada una de sus obras de arte, a pesar que en los últimos tiempos fue más tenue, hay alguna referencia siempre a Manhattan. Desde la película, que lleva justamente ese nombre, Manhattan, y ese gran amor por su madre, su enorme Edipo, su barrio, su humor, sus sentimientos de amor-odio por una comunidad que lo vio nacer, crecer y volverse realmente una representante del cine contemporáneo como Bergman, como Scorsese o como Kubrick. Capítulo 1. Él adoraba Nueva York, sus luces, todas sus propuestas, sus locuras. No, en realidad amaba su lado romántico de todas sus propuestas, mejor. Para él no importaba la estación del año. Nueva York es una ciudad que existe en blanco y negro y pulsa con los sonidos de George Gershwin. No, mejor no. Esta es la romántica y dura ciudad que él siempre amó detrás de sus vidrios grises, mezclados con ese gran poder sexual de su jungla de gatos. Amo eso, amo. Nueva York fue su ciudad y siempre lo será. Manhattan. Muchos sostienen que Nueva York es una ciudad que se ama o que se odia. Y aquí alguien que la ama con toda su alma, Sergio Pullo. Y luego un periodista deportivo y símbolo de la comunidad judía de Uruguay, Sergio Gorsi. Preguntarme a mí qué significa para mí Nueva York o qué es Nueva York en lo que uno tiene como, yo qué sé, como definición, como concepto, tendría que empezar desde muy joven. Miren, yo les voy a contar, yo conocí Nueva York, pero directamente llevado de la mano por un grupo de gente amiga, fanáticos de la ópera y yo fanático de la ópera. Y de alguna forma quería llegar al Metropolitan Opera House porque, bueno, tenía que ver a esas grandes figuras de la ópera, esas producciones, y salir del disco. No quería más tener el long play, porque en esa época no podíamos hablar de CD. Y bueno, y ahí empecé a conocer Nueva York. Me acuerdo que la primera vez que llegué, el impacto fue muy grande. Realmente muy grande. Me pareció una ciudad monolítica, una ciudad enorme, una ciudad con grandes edificios, y empezaba el crecimiento de lo que iba a ser después Manhattan. No estoy hablando de prehistoria de Oriente, pero digo, hay edificios de la década del 20, hay edificios de la década del 30 o del 40, pero los rascacielos espejados, los rascacielos modernos nacieron muchísimo después. Pero el hecho es que, estoy hablando de los años 60, era una Nueva York que se despertaba, era una Nueva York que para mucha gente era peligrosa, que para mucha gente era una mole de cemento, para mucha gente era el ombligo del mundo. Me acuerdo que una de las primeras grandes experiencias que tuve fue que me subí en un taxi para ir para el centro y en el taxi decía los grandes figuras, y estoy hablando de Plácido Domingo, estoy hablando de Beverly Sills, estoy hablando de las grandes figuras de la ópera, habían grabado un pequeño discursito que decía: bienvenido a Nueva York, usted ha llegado a la ciudad más importante del mundo, lo que no existe no está en Nueva York. Y ahí ese concepto de centralidad, ese concepto de que todo lo que usted buscara, sea el interés que tenga, lo tenía Nueva York, despertó en mí esa necesidad de, ¿será cierto? ¿Es cierto que Nueva York me va a dar o me va a ofrecer absolutamente todo? Bueno, yo les tengo que decir que con los años debo haber ido por encima de las 50 veces a Nueva York. He ido a Nueva York nada más que por 3 días, nada más que para ver una obra de teatro, para ver un espectáculo o para encontrarme con amigos o para desenchufarme de paso de otras ciudades o de otros compromisos. Nueva York es una ciudad que se va metiendo debajo de la piel de cada uno de los ciudadanos que la conoce y se transforma en una necesidad. Nueva York es una ciudad que para los que pensaban que era una mole de cemento porque fue creciendo y los rascacielos, esas agujas que penetran en el cielo, a pesar de todo eso, Nueva York es una ciudad que está al alcance de la mano, que está hecha a escala humana, que uno la puede conocer caminando, que uno la disfruta desde sus verdaderos rincones, desde las calles cuando uno va caminando en pleno invierno y salen las humaredas de vapor de lo que significa la calefacción, de la nieve cuando peligra el tránsito y está en las veredas y uno tiene que caminar con muchísimo cuidado para directamente no caerse, desde los restaurantes más baratos o desde la comida en la calle, con ese
perfume increíble a los pretzels y directamente la posibilidad de comerse un hot dog, o aquel bolichón del China, donde el vapor a las cosas de la comida china y al perfume del caldo sale hasta la vereda. La pequeña Italia, la Little Italy, que hay un restaurante famoso que se llama Puglia y que era de unos primos de mi abuelo, no era mío. Todo el mundo se saca una foto y me la manda, y se transformó como una postal obligatoria de aquellos que me conocen en Nueva York. Pero la pequeña Italia también mudó, para ir a tomar el mejor ristretto y para comer el mejor tiramisú había que ir a la pequeña Italia. Hoy no. Hoy directamente lo podemos hacer en cualquier lugar y en cualquier bar y en cualquier confitería y en cualquier roticería y paticería de toda Nueva York. Pero Nueva York, como les digo, uno la va a ir descubriendo a medida que la camina y a medida que la vive. Si piensa en el mundo de lo que significa la museística, y tiene absolutamente todo, desde los cloisters en las afueras hasta los museos más extraordinarios, porque tanto lo que es el Metropolitan Museum, como desde la biblioteca hasta el Metropolitan y pasando por el MoMA, uno encuentra las manifestaciones artísticas de las mejores expresiones con las mejores colecciones al alcance de cada uno de nosotros para poder impactarse. Pero si seguimos en lo que significa la oferta desde el punto de vista de lo que significan las librerías, bueno, las librerías más excepcionales que uno pueda encontrar, los discos, las disquerías más increíbles, el mundo de la compra. Los americanos han sabido combinar con una justa relación costo-calidad, pero a su vez de nivel de vida, en lo que significa para muchos un consumismo, para otros un consumo inteligente. Es decir, el disfrute de la vida que significa comprar. Bueno, ellos lo han desarrollado de una forma sutil, a veces agresiva, pero le da a aquel que viene de afuera la posibilidad de que un viaje se transforme también en la adquisición de esas cosas que capaz que uno siempre quiso tener y que en el lugar donde nació no lo puede comprar. Nueva York es una ciudad que tiene su propio perfume y en las distintas épocas la visten de forma diferente. No es lo mismo una Nueva York en primavera como una Nueva York en pleno verano. Si uno lee a Scott Fitzgerald, se va a dar cuenta que cuando describe Newport y el estado de Nueva York, o el estado de Massachusetts, está describiendo parte de lo que significaría el clima o una etapa del siglo XIX en Nueva York. Pero hoy, en el siglo XXI, Nueva York en verano tiene esa humedad, ese calor intenso, esa cosa sofocante que también la hace, pero la hace más atractiva. Nueva York es una ciudad que te permite sentirte libre, y yo me acuerdo que en una época se transformó en una ciudad muy peligrosa. Yo confieso que el peligro me generaba mucha adrenalina, y que la gente te decía: no podés caminar por la 42 porque te desvalijan, no podés caminar por la 8ª o la 9ª porque, ojo, cuidado, no superes, no te traslades para el Harlem o no vayas para el otro lado porque no podés caminar y porque te van a matar y no sé qué. Ahí Giuliani aplica el tolerancia cero, ahí Giuliani empieza a transformar y transforma aquella calle 42 que era la calle del pecado, era la calle de la prostitución, no solamente de las mujeres, sino también de los taxi boys, de los sex shop, donde directamente estaban todos dirigidos y te atendían hindúes, y que era gente de bastante diferente en lo que significaba no solamente el color de piel, sino la forma de vida, y los aromas eran diferentes. Uno sentía el olor al comino a los sex shop cuando entraba, porque quienes lo manejaban eran egipcios o eran indios y comían demasiado comino. Así que el mismo olor que uno se siente en Egipto o que siente en el Cairo, lo sentía ahí. Bueno, pero todo eso hacía a una cosa pecaminosa. Era el mundo del pecado y el mundo del peligro de Nueva York. Bueno, Giuliani transformó eso en una avenida Walt Disney. Así que imagínense, pero no solamente transformó la 42 en una avenida de teatros de Walt Disney, sino que desaparecieron los sex shops, corrió absolutamente todo el mundo de la prostitución y de lo que era ese mundo tan particular, y fue transformando la ciudad en una ciudad que en un momento dado te hizo sentir un poco ahí tenías un poco de chucho, pero que ese chucho, si lo mirabas de forma inteligente, capaz que te daba para
para ser una cosa excitante en un cuento maravilloso. Hoy Nueva York es una de las ciudades más seguras del mundo. Caminás a la hora que quieras sin absolutamente ningún problema. La verdad que Nueva York es fantástica para mí. Yo la conocí en 1984, cuando yo creo que agarré los últimos años en donde Nueva York era peligroso. Me acuerdo que subirse a un metro y verlo todo pintarrajeado por fuera y temer en que de repente te confundías y terminabas en Harlem era peligroso. Hoy en día vivir en Harlem es un lujo y en muchos otros lugares. Eso ha mejorado muchísimo. En el año 94 pasé un mes prácticamente durante la Copa del Mundo. Tenía como base de operaciones Nueva York y ya estaba bastante mejor, mucho mejor, ya era fantástico. He estado en inviernos durísimos, con nieve, y he estado en verano con calor. El Mundial fue con calor, pero había ido al sorteo del Mundial unos meses antes y había sido con 25 grados bajo cero. Y con el tiempo volví varias veces. En el 2003, 2004 corrí la Maratón de Nueva York y me permitió conocerla desde otro lugar, ¿no? Porque la recorrí todos los barrios, y es fascinante cuando uno va y de repente, y esto ejemplifica lo que es Nueva York, de repente hay una parte, creo que es por Queens o por Brooklyn, ahora yo no soy un experto en eso, pero no es Manhattan. Antes de entrar a Manhattan hay una parte donde de repente la maratón pasa por 4 cuadras que son todos dominicanos y los carteles tienen todos que ver con negocios de gente ya sea de comida o que sea República Dominicana. Pasás la esquina y son todos polacos y parece que estuvieses en Varsovia. Pasás la otra esquina y son todos religiosos judíos y están todos, parece que estuvieses en el año 2000 a.C. Pasás otra cuadra y son todos italianos y todo típico con los colores, y allí vas cambiando y vas viendo las distintas colectividades, como cada uno tiene su pequeño barrio, sus cuadras, sus negocios, uno al lado del otro, y realmente me pareció fantástica esa oportunidad, hasta que después entramos de vuelta a Manhattan, tras pasar por Bronx, entramos por Harlem, y la verdad que ver a la gente, esos coros gospel en la puerta de las iglesias y los morenitos chiquititos que te ponían la mano para que los saludes, y ya iban 30 kilómetros de carrera y levantar la mano ya era casi imposible para saludar a cada uno, y hacíamos el esfuerzo igual. Fue una experiencia muy linda. El Central Park es un pulmón maravilloso, y yo a veces pensaba, yo cuando estuve un mes en el año 94, yo pensaba que nadie nace en Nueva York, son todos viniendo de algún lado, o sea, es una percepción, ¿no? Sobre todo de Manhattan. Yo diría que esto es más para Manhattan. Pero realmente, en Manhattan es toda gente que viene a trabajar, vive fuera o dentro de Manhattan, pero viene a trabajar, y viven de a uno, a lo sumo de a dos, y entonces es muy común vincularse con gente de otros países, porque como la gente está sola, se terminan formándose grupitos que salen, que cenan en un apartamento de uno, en la casa del otro, que se van un fin de semana para afuera. Es un lugar, no debe haber un lugar más cosmopolita que Nueva York, ¿no? New York, entre otros, como ya lo dijimos, es la meca de la publicidad y su mundo. ¿Quién mejor que Michel Visillac para contarnos sobre sus impresiones y una particular teoría sobre los atentados del 9/11, cuando él justamente en ese día se encontraba en los Estados Unidos y en la misma ciudad donde se encontraba el entonces presidente George W. Bush? Pues yo creo que para cualquiera que conoce Nueva York, y sobre todo al que llega por primera vez a Nueva York, al poco tiempo, a las pocas horas de estar recorriendo, digamos que me centro más en Manhattan, en la Gran Manzana, que en el Gran Nueva York, que es mucho más, ¿no? Pero cuando uno conoce esa Gran Manzana, creo que rápidamente se da cuenta que está en lo que yo me animaría a decir que es la capital del mundo. Es un enorme monstruo cosmopolita, desbordante de actividad, de cultura, de estilo, donde el arte, la música, los personajes más fantásticos, más extraños, más exuberantes y exóticos, uno los ve desfilando por la calle, y a veces hasta es más rico estar sentado en una plaza mirando ese zoológico humano
que lo que puede ser hasta meterse en un teatro en Broadway, pero sin duda, digamos, el disfrutar de esa gente, de ese estilo tan distinto, de esa dinámica, de esa energía que transmite esa ciudad, es fantástico. En lo personal, la primera vez que llegué hice lo que hacemos un poco todos, que uno, bueno, va al Empire State y conoce la Estatua de la Libertad y haces el viaje a Coney Island, en aquel momento fue la fantástica subida a las fallecidas Torres Gemelas. Fue una experiencia fantástica. Yo en algunos viajes he recomendado mucho, a mí personalmente, que me gusta mucho lo que es la publicidad y el cine. Bueno, Nueva York es cuna del famoso Festival de Nueva York a nivel de publicidad, donde muchos hemos podido participar, tener algún galardón, tener algún destaque, o simplemente vivenciarlo y conocer toda esa riqueza publicitaria que tiene este festival. Pero bueno, en lo personal, luego de hacerlo clásico, que uno conoce los principales lugares de la ciudad, me dio un gusto que se lo transmito a mucha gente y le digo, no pierdas esa experiencia porque es fantástico, que es sobrevolar la Gran Manzana en helicóptero. El vuelo en helicóptero, que generalmente va hasta el Empire State, hace como un 8, porque sobrevuela luego alrededor de la Estatua de la Libertad. Digamos, todo ese viaje, que lo recomiendo para hacerlo de día y lo recomiendo para hacerlo de noche. Digamos, uno cuando se sube a ese helicóptero, comienza a viajar sobre esa gran Manhattan, está como viviendo una película, está como viendo todo eso que uno vio en la gran pantalla tantas veces y disfrutando y siendo protagonista de esa visión fantástica de esa isla gigantesca, de esa isla poderosa, de ese monstruo que hemos creado con esas torres, con ese lujo, con esa visión tan si se quiere consumista, digamos, para darle un toquecito, si se quiere, malo, pero digamos ese toque, digamos, de gente distinta, de gente que uno generalmente la ve alegre, la ve dinámica, la ve en movimiento constante, los yellow cabs, digamos, lo que uno ve hasta en cualquier serial hoy día, de Netflix o donde sea, digamos, uno lo está viviendo ahí cuando conoce Manhattan. Nueva York, en lo que hace a la publicidad, a la comunicación en general, digamos, sin duda, digamos, tiene un destaque muy especial y muy importante a nivel mundial. A mí me pasó una experiencia triste, pero que vale la pena, porque pensé en todo lo que es publicidad cuando, estando en Estados Unidos, fue el atentado a las Torres Gemelas. Ese 11 de septiembre yo estaba en Miami, venía de Orlando con la familia, y 2 días después yo llegaba a Manhattan, cosa que nunca sucedió. Cuando yo veo el atentado de las Torres Gemelas, cuando veo el segundo avión, y cuando, bueno, todos los informativos y todas las news eran avisando, bueno, que el avión, un avión había ido al Pentágono, que bueno, todo eso que ya todos sabemos. Digamos, yo le dije a mi mujer en ese momento, digamos, esto es como una gran campaña publicitaria, es como que se están tocando los puntos, quizás no los puntos más neurálgicos en lo que sería una guerra, sino los puntos más publicitarios, digamos, para generar un atentado, digamos, con destaque mundial, con relieve mundial. Digamos, eso de las Torres Gemelas, eso. Yo dije, bueno, estamos en Miami, digamos, podemos ser bien, digamos, un punto donde haya un atentado. Y más, bueno, para desgracia estaba Bush también en Florida, o sea que con más razón sabíamos que estaba Bush en Florida, y bueno, todo lo que era la zona de los parques de Disney o el propio Miami, lo veíamos como un lugar de riesgo para que también hubiera un atentado, y lo que hicimos fue subirnos al coche en ese momento y salir como para alejarnos de la zona más turística. Pero bueno, fue
una desgracia con suerte en cierta medida, más allá de que en ese momento quedamos anclados como 2 semanas en Estados Unidos sin poder salir, pero fue otro momento en donde yo vi que alguien había puesto una cabeza de publicista en lo que era un atentado terrorista. Es horrible lo que estoy diciendo, pero realmente creo que esto fue concebido de una manera muy estratégica en lo publicitario. Y para cerrar este tercer programa de Nueva York, visitamos un club muy especial, B.B. King Blues and Grill, en la 237 West de la calle 42, de la 42nd Street, a pocos metros de Times Square. Como saben, B.B. King, a pesar de haber nacido en Mississippi, es y será uno de los símbolos, no solo del blues y del soul, sino de Nueva York también. Falleció este año, el 14 de mayo, pero dejó su extraordinario local, donde siguen tocando los grandes del blues y del soul de todos los tiempos, como George Benson, que fuimos a ver, que a sus 72 años sigue dándonos lo mejor del espíritu afroamericano. Amigos, no terminamos con la Gran Manzana. Seguiremos hablando de ella, hablando con ella, junto a ella, whispering, como dicen los americanos, o sea, susurrándonos, que siempre hay que pensar con la cabeza.